Lo que se ha destapado sobre Isabel Preisler no tiene nombre. Y aviso desde ya, esto no es un cotilleo sin importancia. Estamos hablando de una de las mayores operaciones de manipulación emocional y patrimonial de las últimas décadas. Una estafa sentimental que ha dejado herencias vacías, hijos humillados y fortunas dilapidadas. Porque cuando uno repasa la vida de Isabel Preisler con lupa, empieza a ver patrones. Y todos llevan a lo mismo: dinero, poder y control absoluto. Sí, Isabel Preisler, la reina del glamour, la señora de los posados en ola, la musa de la elegancia y las velas aromáticas, ha tejido una red tan sofisticada como escandalosa para asegurar su imperio personal sin poner un euro. ¿Exagerado? Espera a escuchar los datos. Porque ni una sola de las mansiones donde ha vivido a cuerpo de reina la ha pagado ella. Nada. Ni los terrenos, ni las obras, ni las facturas de mantenimiento. Todo ha salido del bolsillo de los hombres que han pasado por su vida. Todos. Y lo más grave no es eso. Lo verdaderamente escandaloso es que algunos de esos hombres han muerto, sus hijos se han quedado sin nada, y ella, Isabel, sigue viviendo en palacios que no son suyos como si nada pasara. Eso, en cualquier país serio, levantaría sospechas. Pero aquí, en España, se tapa todo con una sonrisa, una portada en ola. Y una frase ambigua. Vamos a empezar por lo más reciente. Por la joya de la corona de esta historia, la mansión de Puerta de Hierro, también conocida como Villa Meona. ¿Sabías que esta casa, con más de 2.000 metros cuadrados construidos, 14 baños, jardines, piscina, servicio interno y un coste de mantenimiento de más de 7.000 euros al mes, no la pagó Isabel? No. La pagó Miguel Boyer, exministro del gobierno de Felipe González, con dinero procedente de la venta de un piso heredado tras la muerte de su padre y de una casa familiar en Irún. Isabel convenció a Boyer para que pusiera esa casa a su nombre, alegando que, siendo político, no era ético que apareciera como propietario de semejante lujo. ¿Y qué hizo ella? Se quedó la casa. Literalmente. Años después, cuando Boyer falleció, sus hijos consultaron el registro de la propiedad. No había ni una sola vivienda a nombre de su padre. Imagínate lo que es descubrir que la casa donde tu padre vivió 20 años con su pareja no pertenece a su herencia. Que no puedes reclamarla, que legalmente no te corresponde nada, y que todo quedó blindado a favor de la mujer que lo acompañó, pero que nunca puso un solo euro. Eso es lo que les ha pasado a los hijos de Miguel Boyer. Y no es la primera vez que pasa. Porque este patrón se repite. Con Carlos Falcó, lo mismo. Con Mario Vargas Llosa, más escandaloso todavía. Porque ya se ha filtrado que Mario pagaba una cantidad indecente de euros al mes durante su convivencia con Isabel. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de Isabel es insostenible para cualquier mortal. ¿Y qué hizo ella? Se lo dejó pagar, hasta que se cansó de él. Y lo peor de todo es que ahora, tras la muerte del Nobel, Isabel sigue viviendo en su mansión, rodeada de lujos, mientras los hijos de Mario preparan acciones legales para recuperar parte del patrimonio que creen que se desvió. Porque la cosa no va solo de casas. Va de contratos privados, de modificaciones de testamento, de herencias vaciadas sin explicación. Y mientras tanto, Isabel sigue en silencio. No da explicaciones, no hace declaraciones, no da la cara. Solo filtra, posa y sonríe. Y la prensa afín se encarga de mantener el relato intacto, que todo ha sido por amor, que Mario fue feliz, que Boyer estaba encantado, que Falcó murió sin problemas. Pero eso ya no cuela. Porque ahora hay documentos. Hay cifras. Hay hijos que hablan. Hay periodistas que ya no callan. Y hay un público que empieza a ver a Isabel no como una dama elegante, sino como una estratega de élite. Alguien que ha sabido mantenerse lo más alto durante 5 décadas sin trabajar, sin invertir y sin rendir cuentas. Solo eligiendo bien a sus parejas. Y cuidado, porque esto no es machismo ni misoginia. Esto va de hechos. De números. De propiedades. De cómo una persona puede usar su imagen pública y su encanto personal para vivir rodeada de lujos a costa de los demás, y luego desaparecer del mapa cuando llegan los problemas. La historia de Isabel Preisler no es una historia de amor y glamour. Es la historia de una mujer que ha sabido convertir las relaciones personales en activos inmobiliarios. Que ha acumulado poder, casas y millones sin dejar huella legal, pero dejando huérfanos de herencia por el camino. Y lo más grave es que todo se ha hecho con elegancia, con clase, con portada de revista. Porque aquí lo importante no es lo que pasa, sino cómo se cuenta. Y durante años, Isabel ha contado la historia que le ha convenido. Pero ahora los datos están saliendo. Y lo que está saliendo es muy turbio. Lo que empieza a dibujarse con claridad en todo esto es que no estamos ante una simple jugada puntual. No. Lo de Isabel Preisler es una estrategia medida al milímetro. Una forma de vida. Un patrón que, cuando lo ves repetido en todas sus relaciones, deja de ser casualidad y empieza a parecer una estafa con todas las letras.
Porque cuando uno analiza fríamente los hechos, la cronología, las cifras, los movimientos, se da cuenta de que Isabel no solo ha compartido vida con hombres poderosos, ha compartido patrimonio, pero a una sola dirección. Y no hablamos de amor romántico, ni de convivencia espontánea. Hablamos de propiedades, testamentos, registros, dinero. Mucho dinero. Empecemos por el caso más evidente y más indignante, la mansión de Puerta de Hierro, esa que todo el mundo conoce como Villameona, esa que la prensa rosa ha glorificado durante años como símbolo del gusto exquisito de Isabel. Una casa de ensueño, con 13 baños, piscina de diseño, mayordomo, jardinero, cocinera, chofer, asistentes, y que cuesta mantener, como mínimo, 7.000 euros al mes solo en gastos fijos. Luz, calefacción, teléfono, seguridad, limpieza. Eso sin contar personal, comida, eventos, mantenimiento de lujo. ¿Y quién pagó esa mansión? ¿Quién la diseñó? ¿Quién compró el terreno? Miguel Boyer. Exministro del gobierno socialista de Felipe González. Un hombre con apellido, con trayectoria, con familia. Y que se dejó más de 150 millones de pesetas de la época en levantar esa casa. Unos 9 millones de euros al cambio actual. ¿Pero a nombre de quién está registrada la casa? De Isabel. Solo de Isabel. Porque, según ella, era más estético que la casa no apareciera a nombre de un político. Vamos, que el argumento era que Boyer debía disimular su nivel de vida para no levantar sospechas. Así que pusieron todo a su nombre. Una jugada maestra. Pero que hoy, con el tiempo y los muertos ya enterrados, huele a maniobra de apropiación de manual. Porque, claro, cuando Boyer murió, sus hijos se llevaron el golpe de su vida. Fueron al registro de la propiedad, revisaron los documentos, investigaron, y no encontraron absolutamente nada a nombre de su padre. Ni una casa, ni un piso, ni un trastero. Nada. Solo figuraba a su nombre el coche, unas joyas sueltas, libros antiguos y algún cuadro. Todo lo demás, según Isabel, se había gastado en vida. ¿Perdona? Ella misma llegó a justificarlo. Llevábamos un tren de vida muy elevado y el dinero se acabó. Así, sin rubor. Sin pestañear. Pero, ¿cómo se gastó esa fortuna? Porque, por más que vivas bien, estamos hablando de una herencia millonaria que desapareció sin dejar rastro. Y ahí está el problema. Que todo apunta a que sí dejó rastro. El rastro está en la mansión. En esa joya arquitectónica diseñada por el propio hermano de Boyer, con terreno comprado por él, con dinero heredado por él. Pero la propietaria legal es ella. Solo ella. Y eso no se queda ahí. Porque ahora la cosa se repite con Mario Vargas Llosa. Mismo modus operandi. Estilo de vida desorbitado. Gasto mensual de 80.000 euros según múltiples medios, una cifra que ya no parece exagerada viendo lo que cuesta vivir en Villameona. Porque mantener esa casa es como mantener un hotel de 5 estrellas. Y Mario lo pagaba. Mes tras mes. Año tras año. Hasta que ya no pudo más. Y aquí es donde entra la parte más turbia. Porque si Miguel Boyer cayó en la trampa legal, Mario cayó en la trampa emocional. El escritor pasó de ser un hombre autónomo, prestigioso, premio Nobel, con familia y carrera consolidada, a convertirse en el pagador oficial de los caprichos de Isabel. Porque no lo decimos nosotros, lo dice el historial de viajes, de cenas, de posados en París, Londres, Nueva York, Maldivas, Bali, Grecia, y un sinfín de destinos donde solo el billete de ida cuesta más que el sueldo anual de muchos españoles. Y lo más escandaloso es que todo eso se vendía como amor, como glamour, como una relación exquisita entre dos figuras ilustres. Pero ahora que Mario ha muerto y que ha salido a la luz una supuesta carta donde pedía expresamente alejarse de Isabel, todo cambia. Porque si esa carta es real, entonces lo que hubo entre ellos no fue amor. Fue una convivencia impuesta por interés. Y si además había un contrato privado, como se está filtrando, entonces ya no hablamos de pareja. Hablamos de transacción. Y eso, queridos oyentes, es gravísimo. Porque si se confirma que Isabel firmó un contrato por el cual Mario le transfería cada mes una cantidad concreta para seguir conviviendo con ella en Villameona, entonces no estamos ante una historia de separación. Estamos ante una operación económica de larga duración, con posibles consecuencias legales. Y lo que es aún más fuerte, con un silencio absoluto de parte de ella. Mientras todo esto estalla en la prensa, mientras los hijos de Mario se preparan para demandarla, mientras los periodistas empiezan a desmontar el relato de la dama del glamour, Isabel no dice ni mu. Se oculta, se protege, no responde. Como si nada fuera con ella. Y eso, en vez de calmar las aguas, las envenena aún más. Porque el público ya no es tonto. El público empieza a atar cabos. Y lo que ve es una mujer que ha pasado por la vida de 4 hombres ilustres, 3 de ellos muertos, todos millonarios, todos con herederos molestos, y todos con propiedades que, curiosamente, han terminado a su nombre. Y si eso no te huele a operación medida, es que no estás prestando atención.
Lo más doloroso de todo esto no es la casa. No son los 80.000 euros al mes. No es el vestíbulo de 100 metros cuadrados ni los 13 cuartos de baño de Villameona. Lo más doloroso es ver cómo Isabel Preisler ha ido, una a una, neutralizando a las familias de los hombres con los que ha estado. Porque la estafa, sí, vamos a empezar a llamarla por su nombre, no es solo económica. Es emocional, familiar, patrimonial, pública. Vamos al caso de Miguel Boyer, porque ahí está el manual completo. Un hombre que tenía una familia previa, con hijos mayores, una vida consolidada, un patrimonio heredado de sus padres y un nombre respetado en la política y la economía. ¿Qué queda hoy de todo eso? Cero. Literalmente cero. Los hijos de Boyer, tras su muerte, consultaron el registro de la propiedad y no había absolutamente ningún inmueble a su nombre. Consultaron con Hacienda, nada. No había dinero. No había propiedades. No quedaba ni rastro del patrimonio familiar. ¿Y dónde está todo ese dinero, esos bienes? Pues donde siempre. En manos de Isabel. Porque mientras se hacía la discreta, la elegante, la musa de los focos, ella ya lo tenía todo atado. La casa a su nombre. El contenido, según ella, regalado en vida. Las cuentas vacías. Y los hijos, desheredados. ¿A cambio de qué?, te preguntarás. A cambio de nada. Ni un solo euro. Ni una habitación. Ni un cuadro. Y aquí es donde la cosa empieza a tomar un tinte aún más oscuro. Esa propiedad fue construida con dinero de la familia Boyer. Herencias de los abuelos, pisos vendidos en la calle Velázquez, una casa en Irún que pertenecía a los padres de Miguel. Todo eso, vendido, invertido, puesto al servicio de construir la mansión. Pero claro, la jugada maestra vino después. La escritura de la casa fue registrada solo a nombre de Isabel Preisler. Y a partir de ahí, fin de la historia. Fin de la herencia. ¿Y cuál fue la excusa? Pues que no quedaba bien que un político tuviera una casa tan ostentosa. Así de simple. Una excusa estética que le sirvió para quedarse con una propiedad de más de 9 millones de euros. Y nadie dijo nada. Nadie se escandalizó. Nadie lo investigó. ¿Por qué? Porque Isabel tenía un blindaje mediático inexpugnable. Las portadas de revista hacían de escudo. Los periodistas amigos callaban. Las exclusivas dulces tapaban cualquier sombra. Pero llega la muerte. Y con la muerte, llega la verdad. Porque cuando Mario Vargas Llosa fallece, todo se repite. Otro hombre de prestigio. Otro entorno familiar. Otra figura pública con dinero, herencia, hijos. Y otra vez, una Isabel silenciosa. Lo que ha cambiado esta vez es que los hijos no se van a callar. Ya hay filtraciones. Ya hay abogados. Ya hay periodistas que se están atreviendo a poner nombres y cifras. Y lo que se está descubriendo es de tal gravedad que hasta los más fieles defensores de Isabel están reculando. Porque ahora se habla de una carta manuscrita de Mario a sus hijos, donde expresa su deseo de alejarse de Isabel. Donde reconoce que ya no confiaba en ella. Que quería pasar sus últimos días con su familia. Y eso, si se confirma, lo cambia todo. Porque si hubo contrato económico, si hubo acuerdo, si hubo transferencia mensual de 80.000 euros, entonces lo que hubo no fue amor. Fue pago. Fue alquiler emocional. Y eso no solo desmiente el relato de la pareja perfecta, lo dinamita. Y claro, ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero se ha movido realmente en estos años? Porque mantener Villameona cuesta una fortuna, sí. Pero ni siquiera sumando jardineros, cocineras, chofer y servicios se llega a 80.000 euros al mes. Entonces, ¿a dónde iba ese dinero? Muchos ya lo tienen claro, ese dinero era el precio del silencio, del acceso, del estatus. Porque mientras Mario pagaba, Isabel lo tenía todo, portadas, eventos, relevancia. Y ahora que él no está, todo se empieza a derrumbar. Y lo peor es que este esquema no es nuevo. Se repite con cada hombre en su vida. Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa. Todos figuras públicas, todos millonarios, todos con hijos. Todos acabaron fuera. Ella sigue dentro. Y cuando una estructura se repite tantas veces, ya no es una casualidad. Es un método. Y cuando los hijos se quedan sin nada mientras ella lo conserva todo, ya no es una historia de amor. Es una estrategia. Una gran estafa emocional, legal y mediática. Y apenas estamos empezando a verla entera. La gran pregunta ahora es, ¿quién será el siguiente? ¿Quién va a alzar la voz? ¿Se atreverá Isabel a responder públicamente o seguirá escondida tras sus biombos dorados mientras los tribunales hacen su trabajo? Pero cuidado, porque lo que viene en la siguiente parte es el cierre de pinza legal, con pruebas, contratos, declaraciones cruzadas y la amenaza de demanda directa. Y si eso se confirma, el relato de Dama Elegante puede desaparecer para siempre. Aquí ya no estamos hablando de opiniones, ni de rumores, ni de lo que dice uno o interpreta el otro.
Aquí ya hablamos de datos registrados, de movimientos bancarios, de documentos legales que están siendo revisados por los abogados de los hijos de Miguel Boyer, y atención, también de los de Mario Vargas Llosa. Porque el patrón se repite. Y cuando un patrón se repite con esta precisión matemática, la sospecha se transforma en certeza. Empecemos con lo más escandaloso, la casa. La ya famosa Villa Meona, como se le apoda con sarcasmo en muchos programas, no solo es una mansión de lujo en el corazón de Madrid. Es también el epicentro de una batalla legal, patrimonial y emocional que ha dejado a más de un hijo sin herencia y a más de un espectador con la mandíbula desencajada. Construida con dinero del entorno de Miguel Boyer. Valorada en más de 9 millones de euros. Escriturada solo a nombre de Isabel Preisler. Sin testamento que la incluya para reparto. Sin herederos legítimos reconocidos en los papeles. ¿Resultado? Nadie, absolutamente nadie, fuera de Isabel y su hija Ana Boyer, podrá tocar un solo ladrillo de esa casa. Y sí, ni siquiera los otros hijos de Boyer, que han tenido que enterarse por el registro de la propiedad que su padre no poseía legalmente ni el felpudo de la entrada. ¿Y qué dijo Isabel cuando los hijos le preguntaron? Nos lo gastamos todo en vida. Esa fue su respuesta. Que el tren de vida era muy alto. Que no quedaba nada. Que lo disfrutaron juntos. Pero claro, eso no se sostiene con los datos en la mano. Porque sí había cuadros valiosísimos. Había joyas familiares. Había inversiones. Había piezas de Sorolla, de Villegas, de Sotomayor. ¿Dónde están ahora? La respuesta es tan simple como dolorosa. O bien ya fueron vendidas, o bien están bajo llave. En Villa Meona. En propiedad exclusiva de Isabel. Y mientras tanto, los hijos de Miguel se han tenido que conformar con libros, vajillas y, como mucho, recuerdos sentimentales. Ni rastro de los millones. Pero vamos ahora al caso Mario Vargas Llosa. Porque esto sí que puede hacer explotar todo por los aires. Se habla, y no poco, de un documento manuscrito, presuntamente escrito por el propio Mario antes de morir. Una carta en la que deja claro que ya no confiaba en Isabel. Que quería alejarse de ella. Que prefería vivir sus últimos días acompañado por sus hijos y no por quien, según sus propias palabras, no tenía el temple emocional para cuidarle. Y eso, amigos, podría convertirse en una prueba demoledora en los tribunales. Porque si Mario, efectivamente, dejó constancia de que ya no quería seguir bajo el mismo techo que Isabel, eso destruye por completo la narrativa pública que ella ha vendido durante años, la de la pareja elegante, discreta, enamorada. Ya no cuela. Y ahora se suma otro frente, el económico. Se está investigando si durante el tiempo de relación, Isabel recibió transferencias regulares de Mario que rondaban los 80.000 euros mensuales. Repito, 80.000 euros al mes. No por manutención. No por gastos conjuntos. No por inversiones compartidas. Simplemente, por vivir en su mansión. Por permitirle estar ahí. Por mantener el silencio y la apariencia. Y ahí es donde entra en juego el contrato. Varios medios aseguran que existía un acuerdo privado entre ambos. Un contrato que especificaba ese pago mensual, sin contraprestaciones formales. Es decir, una renta encubierta. Un alquiler sentimental. Y si ese contrato aparece, si ese documento se confirma, Isabel podría verse expuesta a una demanda civil por aprovechamiento económico de una relación personal. Sí, suena muy fuerte. Pero es que esto ya ha superado el terreno del salseo. Esto ya va de legalidades. De ética. De patrimonio. Y de imagen. Porque aquí no solo se habla de dinero. Aquí se habla de cómo Isabel Preisler ha construido su imperio mediático a costa de las fortunas, los apellidos y las vidas emocionales de los hombres con los que ha estado. Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa, todos figuras públicas, todos con dinero, todos con familias previas, todos acabaron vacíos. Ella, nunca. ¿Coincidencia? Imposible. Y cuidado, porque el entorno de los hijos de Mario ya está moviéndose. Ya hay despachos de abogados recopilando facturas, contratos, testimonios, movimientos bancarios. Se está estudiando denunciar. Sí, denunciar formalmente a Isabel. Por apropiación indebida, por manipulación emocional, por ocultación patrimonial. Y ante todo este vendaval, ¿qué hace Isabel? Callar. Silencio absoluto. Ningún comunicado. Ninguna aparición. Ninguna entrevista. Pero ese silencio, lejos de protegerla, la está hundiendo. Porque cuando una figura pública desaparece ante un escándalo, la opinión pública lo interpreta como una confirmación. Y mientras tanto, periodistas que antes la defendían, ahora se contradicen. Colaboradores que antes callaban, ahora filtran. Y lo que antes era un castillo de cristal hoy parece un palacio de hielo agrietado, al borde de colapsar. Porque lo que se está revelando sobre Villa Meona no es una simple anécdota sobre una mansión.
Es el centro de una operación que ha dejado fuera a los hijos de Miguel Boyer de la herencia que legítimamente les correspondería. Y eso no lo dice una revista cualquiera. Lo dice el propio registro de la propiedad. La casa más icónica de Isabel, con su lujo ostentoso, con sus 13 baños, sus salones infinitos y ese aire de aristocracia impostada, está registrada a su nombre desde hace décadas. Pero según todas las informaciones, la compró y la pagó Miguel Boyer. No solo eso, la diseñó su hermano, se construyó sobre terrenos adquiridos por el exministro, y se levantó con dinero procedente de la venta de bienes familiares del propio Boyer. ¿Y ahora resulta que todo eso queda fuera del reparto de herencia? ¿Que sus hijos no verán ni un ladrillo de esa mansión? ¿Y que todo porque en su día se decidió por imagen ponerla a nombre de Isabel? ¿De verdad alguien cree que esto no es una jugada medida hasta el último detalle? Pero no queda ahí la cosa. Porque esa decisión, que ya de por sí levanta muchas cejas, se suma a una cadena de hechos que hacen que la historia tome un tono casi siniestro. Miguel Boyer, tras sufrir un derrame cerebral que le dejó graves secuelas, cambió su testamento. Un testamento que ya no contemplaba la posibilidad de que sus otros hijos heredaran la mansión. ¿Casualidad? ¿O parte de una estrategia mayor? Los herederos aseguran que no recibieron ni una joya, ni un cuadro, ni una propiedad. Lo único que les quedó fue el eco de una explicación que suena más a excusa que a justificación: el dinero se gastó en vida. Una frase fría, que según ellos solo sirve para esconder una gestión opaca de un patrimonio construido durante décadas. Y lo peor de todo es que, según testimonios cercanos, Isabel no solo tenía acceso a las cuentas. Tenía el control total de los movimientos, las decisiones, las gestiones financieras. Y eso es lo que ahora se quiere disfrazar de amor, de convivencia desinteresada, de historia entrañable entre un político y una dama de alta sociedad. El relato, por mucho que se quiera maquillar, se derrumba a pasos agigantados. Porque no estamos ante una donación puntual, ni ante un acto de generosidad entre pareja. Estamos ante lo que muchos consideran una maniobra fría y sistemática para acumular patrimonio a costa del entorno sentimental. Lo que antes parecía una coincidencia, ahora empieza a parecer patrón. 4 parejas, 3 matrimonios, todas con hombres poderosos, influyentes, y sobre todo, con acceso a grandes recursos. De cada uno de ellos, Isabel sale reforzada económicamente, con propiedades, seguridad financiera, y un relato impoluto en las portadas de revistas. Y cuando los datos empiezan a cruzarse, cuando los hijos de Miguel Boyer revisan registros, declaraciones fiscales, movimientos bancarios y testamentos, lo que encuentran no es una herencia familiar bien gestionada. Encuentran el vacío. Encuentran que todo lo tangible, lo vendible, lo valioso, ha sido transferido o diluido. Encuentran que su padre, un exministro respetado, dejó este mundo sin dejar tras de sí más que recuerdos y explicaciones vagas. ¿Y de verdad alguien espera que no haya reacción? Porque esto, en cualquier familia, sería motivo de enfrentamiento. Pero en una familia mediática, en una que ha estado bajo los focos durante décadas, la exposición multiplica el daño. Ahora no se trata solo de reclamar justicia, se trata de rescatar la memoria de un padre, de restaurar su dignidad y de evitar que pase la historia como el hombre que lo entregó todo sin saberlo, o peor aún, sabiendo lo que ocurría pero incapaz de ponerle freno. Y mientras tanto, Isabel sigue ahí. Silenciosa, blindada por su entorno, respaldada por portadas y colaboradoras que intentan justificar lo injustificable. Pero cada intento de defensa, cada frase ambigua, cada sonrisa medida en las pocas apariciones que ha tenido, no hace más que encender más la llama del escándalo. Se piden explicaciones. Y sobre todo, se piden cuentas. Villameona no es solo una casa. Es el símbolo de todo lo que está en juego, una herencia evaporada, una historia manipulada, y una figura que podría haber construido un imperio sentimental y económico a base de aprovecharse del amor, la confianza y, sobre todo, del silencio de quienes la rodeaban. ¿Y qué ocurre si mañana se destapa un nuevo documento? ¿Una nueva prueba? ¿Un testimonio directo? ¿Una confesión inesperada? Porque si algo nos está enseñando este caso es que la verdad, por mucho que se intente tapar, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y cuando lo hace, lo arrasa todo. Más allá de cifras, herencias, nombres ilustres y portadas de revista, aquí lo que realmente está en juego es la dignidad, la justicia y el sentido común. Porque hay algo que nos estamos empezando a preguntar todos, algo que duele, que escuece, y que muchos ya no están dispuestos a seguir callando. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda salir siempre beneficiada de todas sus relaciones mientras los demás acaban arruinados, olvidados, o directamente, enterrados? Hablamos de una figura que ha sido intocable durante décadas, blindada por una imagen pública de elegancia, discreción y clase. Pero ahora, cuando empezamos a escarbar un poco bajo esa superficie brillante, lo que aparece es una historia repetida una y otra vez. Parejas que entregan patrimonio, dinero, propiedades, estabilidad, y que al final, se quedan con las manos vacías. Mientras tanto, ella sigue ahí, en la misma mansión, con los mismos lujos, y con la misma sonrisa perfectamente ensayada. Y la gran pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener ese nivel de vida?
¿Cuántos contratos se han firmado en silencio? ¿Cuántos testamentos se han modificado entre bastidores? ¿Cuántos hijos, exparejas o familias completas han tenido que callar por vergüenza, por impotencia o por miedo a enfrentarse a esa maquinaria mediática que ha sabido convertirla en la eterna víctima? Porque sí, el relato oficial nos ha vendido durante años que Isabel Preisler era la reina del glamour, la musa de la alta sociedad, la mujer que nunca perdía la compostura. Pero lo que nos estamos empezando a preguntar muchos es si detrás de esa compostura había algo más turbio, más frío, más calculado. Porque una cosa es tener clase, y otra muy distinta es tener clases particulares de manipulación emocional, financiera y mediática. Y aquí quiero que tú opines, tú que has escuchado todo esto y que seguramente estés igual de sorprendido, o indignado, que muchos otros. ¿Crees que esto ha sido una simple coincidencia? ¿O estamos ante una operación meticulosa, repetida en el tiempo, en la que siempre hay una ganadora clara? Te leo. Déjame tu opinión en los comentarios, no te cortes. ¿Estás del lado de quienes creen que todo esto ha sido una jugada maestra? ¿O piensas que se ha traspasado una línea moral inadmisible? ¿Debe Isabel dar explicaciones públicas? ¿Deberían los hijos de Mario Vargas Llosa y Miguel Boyer ir hasta el final y llevar esto a los tribunales? Dale like si te ha impactado este contenido, suscríbete si quieres que sigamos destapando verdades que muchos callan y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que se está destapando sobre Isabel Preisler es solo el principio.